no es así, y ahí es donde se provocó el problema. Ahora, según yo, como abogado, yo encuentro que el silogismo jurídico está muy claro. La Constitución habla de la Iglesia Católica y luego dice, y las demás religiones e iglesias se regirán por sus propias normas y estatutos. Está muy claro. De acuerdo a nuestras normas y estatutos, existe la posibilidad de renunciar. Entonces, para mí que está claro, pero el señor registrador no lo vio así. El señor registrador pensó que yo todavía era ministro de culto y luego dijo que como mi esposa trabaja en la iglesia, entonces eso constituye una simulación y por ende un fraude de ley. Se hizo una complicación que no había necesidad. Porque la pregunta es si es un obstáculo ahorita, sería un obstáculo para el resto de la carrera política en el caso que usted quisiera ser nuevamente aspirante a la presidencia en una próxima elección. Y más aún, más complicado. Hay 30.000 pastores en Guatemala. ¿Quiere decir eso que ellos tampoco van a poder nunca optar? Es una cosa complicada. Yo pienso que el licenciado Fernando Linares Beltranena, ex constituyente, es quien mejor ilustró esto y, por cierto, tuvo la gentileza de darnos una declaración jurada, donde dice que cuando lo platicaron, estoy hablando de hace 25 años, cuando ellos lo platicaron en la constituyente, dijeron, se refirieron a alguien que es en el mismo momento ministro de culto y además candidato, pero no al que ha sido. El tema es también redacción. Vamos a hablar específicamente de la coyuntura, por supuesto, de las propuestas políticas. Ustedes han presentado un plan Guatemala 2050 muy ambicioso, con objetivos muy claros en el mediano y largo plazo, pero si hablamos de las medidas en el corto plazo, con el tema de la seguridad, que siempre ha sido la primera pregunta con los candidatos, ¿qué van a hacer específicamente para terminar con la violencia que aqueja a diario a los guatemaltecos? Más allá de esta gran visión de país del año 2050 para hoy. El 2012. Me tomo nada más aquí unos segunditos para decir que ya tenemos un compañero. Acá está el plan 2050 y aquí están los 4 primeros años. ¿Verdad? Ya este plan 2050 es un plan de 40 años dividido en 10 planes. Entrar, si le parece. Sí, por supuesto, Por por supuesto. Está, bueno, son iguales las pastas, ¿verdad? Pero el plan de 2050 con los lineamientos de 40 años y estos son los primeros 4 años. ¿Qué dice en materia de seguridad? Bueno, en materia de seguridad hay medidas de inmediato plazo, de corto y de mediano. ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Nosotros presentamos un plan que se llama Plan de Seguridad Regional Integral. Nosotros queríamos usar lo que ya existe. Sería muy fácil para el discurso político decirle que vamos a hacer, por ejemplo, una Guardia Civil. La Guardia Civil es una gran idea, pero dura 10 años en realizarse. Guatemala no tiene 10 años para esperar. Entonces nosotros nos dedicamos a buscar en el ordenamiento jurídico qué es lo que podemos usar inmediatamente. Y encontramos la ley de regionalización territorial. Es una ley que data del año 86 y divide a Guatemala en 8 regiones. Tomando este elemento jurídico y tomando la focalización por delito, porque es bien curioso cuando uno estudia los delitos, darse cuenta de dónde se dan. Por ejemplo, un detalle nada más para darle una idea. En la ciudad de Guatemala, 97% de los robos de vehículos se dan en 3 zonas. Entonces las otras 18 zonas no tienen esa incidencia. Uno puede dedicar los recursos que son limitados, exactamente focalizarlos donde se dan los problemas. Otro ejemplo, en los 22 departamentos, 2 departamentos tienen incidencia de secuestros, 20 no. Entonces usted va viendo cómo en el mapa puede usar este sistema regional. Hablamos de decisiones centralizadas, ejecución descentralizada. Y ahora, hablando del inmediato plazo, nosotros hicimos un plan de 90 días para dotar a la Policía Nacional Civil de mandos, porque ustedes saben, todo Guatemala lo sabe, tenemos exdirectores, exviceministros y aún ministros procesados o encarcelados. A la policía se le han quitado los mandos y eso produce una enorme inestabilidad y además pues se tienen que subir a personas que a lo mejor no están del todo capacitadas en ese momento. Entonces, 90 días para dotarla de mandos, 90 días para escoger a los 1000 mejores elementos y hacer un comando élite, 180 días para recuperar los sistemas de inteligencia del Estado. Todo esto está en el plan. Y combatir de manera regional el delito. Hablemos del narcotráfico, que es otro de los temas muy fuertes que tenemos en el país y que, hablando de región, no solo dentro de Guatemala, sino más allá, región centroamericana, latinoamericana, es un problema, definitivamente. Lo que afecta a Guatemala, ¿cómo se piensa combatir? ¿Qué se piensa hacer al respecto? Bueno, en ese sentido, nuestro plan contempla lo que es la seguridad externa e interna.
sin lugar a dudas Guatemala está siendo invadida externamente. Lo tenemos tanto hacia el norte por México y vemos que también de los departamentos que tienen frontera con El Salvador y Honduras hacia el sur, Jutiapa, Chiquimula, son zonas realmente muy delicadas en cuanto a todo tipo de tráficos, incluyendo narcotráfico entre otros de personas. Y luego también las zonas marítimas. Tenemos en el Pacífico y en el Atlántico. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que debe articularse una coordinación regional y buscar la cooperación también con Estados Unidos, con México al norte y hacia el sur con el sistema de la integración centroamericana. Es fundamental la unión de esfuerzos con, en este caso, las Fuerzas Armadas, el Ejército, que debe en este caso ser garante de la soberanía nacional en función de estas fuerzas externas globalizadas que están en el crimen organizado y el narcotráfico. Y por eso es que nosotros planteamos que el Ejército debe ser fortalecido, equipado adecuadamente y con su inteligencia, pero viéndolo en el contexto de la región mesoamericana y hacia el norte, incluyendo Suramérica. ¿Se sigue contemplando la legalización de la droga? Esa es una expresión que se salió de contexto. La respuesta para el problema del narcotráfico sería que los países consumidores legalizaran la droga. Entonces, ¿estaría uno a favor de que Estados Unidos y Europa legalicen la droga? Sí, sí estaría a favor, porque nos quitaría el problema a nosotros. No es un asunto de legalizarla en Guatemala, sino de favorecer que otros países la legalicen y automáticamente se nos acabaría el problema del narcotráfico. Hay 3 puntos sin, por supuesto, apartarnos del tema seguridad. Dentro de este plan, en el corto plazo de los 4 años, sistema judicial, el tema penitenciario y sobre todo roles compartidos entre la policía y entre el ejército para saber cómo jugarían de acuerdo a lo que ustedes tengan planteado su rol dentro de su gestión. El Plan Regional de Seguridad Integral tiene 6 ejes. Los 4 grandes ejes son la seguridad externa, la seguridad interna, la gestión de riesgos y el apoyo al sector justicia. Y los 2 ejes transversales son el de inteligencia y tecnología y el que es propiamente regionalización, es decir, los 8 coordinadores regionales que formarían parte del Sistema Nacional de Seguridad que es dirigido por el presidente. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema del apoyo al sector justicia, nosotros vemos que la cadena de justicia en Guatemala en general está, número 1, subfinanciada, es decir, necesita recursos económicos.